Muy bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema, estamos viendo el tema de apalancamiento, bueno, de punto de equilibrio y apalancamiento. Ya habíamos visto un poquito lo que es el punto de equilibrio, que lo habíamos definido a este punto como el punto donde los ingresos se igualan a los costos, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio era donde los ingresos se igualaban a los costos. En ese punto no teníamos ni pérdida ni ganancia. Cuando hablamos de costo, estamos hablando de los costos variables más los costos fijos. Ese era el punto de equilibrio, donde los ingresos se igualaban a los costos. Este punto nos decía cuál es la cantidad mínima de ventas que debemos realizar, es decir, cuál es la cantidad mínima de producción y comercialización para no perder ni ganar, es decir, para poder cubrir la totalidad de los costos. Luego, otro indicador que estaba muy relacionado con la cantidad de equilibrio era el apalancamiento operativo, ¿no? Y el apalancamiento operativo se medía mediante el grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento operativo no nos decía si era bueno o malo. Lo que sí nos decía era el riesgo que la empresa está asumiendo, pero el riesgo operativo. Por la presencia de los costos fijos, obviamente, para que exista apalancamiento operativo, debería haber presencia de costos fijos y también qué tan cercano estamos operando con relación a la cantidad de equilibrio. ¿Cierto? Entonces, lo único que nos dice es el riesgo operativo que la empresa está asumiendo. Por la situación que nosotros estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia, muchas de las empresas lo que han hecho es reestructurar sus costos. Antes de la pandemia, seguramente muchas empresas tenían bastante concentración sus costos en los costos fijos, en la presencia de costos fijos. Pero y ustedes saben muy bien, por el tema de la pandemia, las ventas han empezado a disminuir. ¿Y qué pasa cuando las ventas disminuyen? Disminuye la utilidad operativa. Disminuye la utilidad operativa. Entonces, eso significaba que yo estaría entrando a un riesgo de que en algún momento yo no pueda cubrir la totalidad de los costos con las ventas actuales que estaba sucediendo en el mercado por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Han reestructurado, es decir, han eliminado bastante costos fijos, solamente se han quedado con lo necesario y lo han llevado al costo variable. Muchas de las empresas han reestructurado de esa manera. Obviamente, cuando la economía está en auge, podríamos sostener dentro de una estructura de costos bastante costos fijos. Pero ya cuando tenemos problemas en la economía, cuando hay recesión, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente tener costos fijos los necesarios y la otra parte llevarlos al costo variable. Eso es lo más ideal, ¿no? Y muchas de las empresas justamente lo que hicieron en este último tiempo, ¿no? Han tomado la decisión de deshacerse de algunos costos fijos y llevarlos al costo variable. Porque las disminuciones en las ventas eran bastante. Era bastante. Entonces, ahora vamos a ver el otro tipo de apalancamiento, que es el apalancamiento financiero. ¿Ok? Pero para que quede un poquito refrescando la memoria, vamos a irnos a nuestro ejemplo que estuvimos desarrollando. Yo les decía, en este último tiempo, por el tema de la pandemia, muchas de las empresas se han visto disminuido en sus ventas. Entonces, las ventas han empezado a disminuir en un 10%. Eso ocasionaba
que la utilidad operativa disminuya en 50%. Si las ventas disminuían en un 20%, eso ocasionaba que la utilidad operativa disminuyera en 100%. Entonces, fíjense, la consecuencia era bastante por la presencia de los costos fijos. Entonces, podría suceder que en algún momento yo no pueda tener las ventas necesarias que me permitan cubrir la totalidad de los costos. Posiblemente podría suceder eso. Entonces, lo que han hecho es deshacerse muchos costos fijos y llevarlos al costo variable, ¿no? Entonces, ese era el riesgo de este último tiempo que están atravesando las empresas. Entonces, eso es lo que nos muestra el apalancamiento operativo. El riesgo de que en algún momento caiga mucho mis ventas y yo no pueda cubrir con las ventas actuales mis costos, tanto variables como fijos. ¿Vamos bien? Y obviamente eso lo habíamos relacionado. ¿Qué tan cercano o lejano estamos operando con respecto al punto de equilibrio? ¿No es cierto? Muy bien, ahora sí, recién entramos y le enganchamos entonces lo que es el apalancamiento financiero. ¿Qué se entiende por apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero consiste en endeudarse para financiar una operación. Es decir, obtener recursos de terceros. Obtener recursos mediante deuda. Pero en términos financieros, hace referencia a la utilización de la deuda que generan intereses, que son los costos financieros, para incrementar la utilidad antes de impuesto o utilidad por acción. Entonces, si usted quiere incrementar sus utilidades o su utilidad por acción, una manera es operando, trabajando con capital externo, es decir, trabajando con capital prestado. Es una manera de que incrementemos nuestra utilidad. Pero obviamente hay que saber cuándo, ¿no es cierto? En este momento, por ejemplo, no podemos endeudarnos por encima de nuestra capacidad, porque la situación no nos permite. Entonces tenemos que ser bastante rigurosos en nuestros financiamientos que estamos obteniendo. Tiene que estar de acuerdo a los volúmenes que estoy manejando en mi parte operativa. ¿Estamos? Ese apalancamiento financiero se mide mediante el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero está presente por el uso potencial de los costos financieros fijos. Es decir, en otras palabras, ¿qué no son los costos financieros fijos? Los intereses. Los intereses. ¿Para qué? Para poder incrementar o magnificar los efectos de los cambios que hay en la utilidad operativa, sobre la utilidad por acción, o sobre, si ustedes quieren, la UPA, o sobre la utilidad antes de impuestos. Puede ser que haya empresas que no manejen acciones preferentes. Entonces, mi evaluación llegará hasta la utilidad por acción. ¿Queda claro? Ahora bien, para que se entienda bien esto de la presencia del grado de apalancamiento financiero que nos dice que existe por el uso que hacemos de la deuda y estas deudas generan intereses, pues lo vamos a ver con un caso. Entonces, volvemos a nuestro ejemplito que estuvimos viendo anteriormente. Creo que era de la guía, creo que era, ¿no?
A ver, vamos a ver. Sí, en ese mismo caso creo hay un inciso que dice Habíamos ver dejado en la pendiente, parte. ¿no? Ok, Sí, muy bien. A ver, recordando un poquito este ejercicio, a ver, ¿de qué se trataba? Obviamente pasaron bastantes semanas y nos olvidamos de qué se trataba. A ver, dice la fábrica Electromotors S.A. produce motores eléctricos. Sus costos fijos de operación son de bolivianos 20.000, su depreciación de 40% sobre los costos fijos. Costos variables son de 18 bolivianos por unidad. Los motores se comercializan a 23 cada uno. La empresa tiene 50.000 en bonos. Ahí esos son deudas, son capital externo. Luego dice, tiene 2.000 acciones preferenciales que paga dividendos de 10 bolivianos por cada acción. Luego nos dice que tiene 5.000 acciones comunes en circulación y se encuentra un grupo de tasa fiscal del 25% en Bolivia. El impuesto de la utilidad es el 25%. Entonces, con toda esa información nos pide que calculemos el punto de equilibrio. Creo que ya está. Entonces, tendríamos que producir y comercializar 4.000 unidades para poder cubrir la totalidad de los costos. Es decir, al producir y vender 4.000 unidades no obtenemos ni ganancias ni pérdidas. Pero si yo produzco menos de 4.000, por ejemplo, si fuera 3.500, ya estaría en problemas, ¿no es cierto? Ya estaría en problemas. Ya obtendría pérdidas. Entonces, tiene que ser mínimamente 4.000. Pero si yo produzco y comercializo más de 4.000 unidades, ya estaría en la zona de utilidad, ya obtendría ganancias o utilidades. Luego nos pedía como inciso B el punto de equilibrio, que es en términos monetarios, que simplemente lo obtenemos mediante la multiplicación entre el precio de venta por la cantidad de equilibrio. Luego nos pedían en inciso C el grado de apalancamiento operativo. Este grado de apalancamiento operativo nuevamente nos dice simplemente o nos muestra el riesgo operativo que presenta esta empresa por la presencia del costo fijo. Y ese riesgo operativo depende de la actividad que la empresa está desarrollando con respecto a su cantidad de equilibrio. Si la cantidad que estoy comercializando está más alejado de la cantidad de equilibrio, el riesgo operativo es mucho menor. Por ejemplo, si yo estoy comercializando 10.000 unidades, que es una cantidad lejana de la cantidad de equilibrio, el riesgo es muchísimo menor, 1.67 veces. ¿Qué significa eso? Que para llegar a la zona de riesgo operativo, de que en algún momento yo no pueda cubrir mis costos, mis ventas tendrían que disminuir ¿en cuánto? En 60%. Entonces, ¿podrá ocurrir ese escenario que mis ventas caigan en un 60%? ¿La probabilidad está presente? Sí, pero la probabilidad es baja. Tendría que pasar algo catastrófico en la empresa para que pueda bajar tanto mis ventas. Entonces, la probabilidad de que yo en algún momento no llegue a cubrir mis costos con las ventas es muy baja, pero está presente, la probabilidad está presente. ¿Ok? Pero si yo comercializo una cantidad que está muy cercana a la cantidad de equilibrio, el riesgo operativo es mayor. Por ejemplo, dejémoslo en 4.500. Fíjense, la cantidad de equilibrio es 4.000 y estoy comercializando y produciendo 4.500. Eso significa que mi riesgo operativo es mucho mayor, en 9 veces. Eso significa, si mis ventas disminuyen en más del 11%, ya estoy en problemas. Si las ventas disminuyen en más de 11%, ya estoy en problemas. Porque ya no voy a poder cubrir los costos. Entonces, lo que yo tendré que preguntarme es, ¿en una empresa las ventas pueden caer en más del 11%? ¿Es altamente probable o poco probable? Sí, es probable. Es probable. Entonces, el riesgo operativo es bastante elevado. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el riesgo que esta empresa asume no es tanto
por la presencia del costo fijo. Lo único, la presencia del costo fijo me está diciendo que hay un apalancamiento operativo. Eso sí. Pero el nivel de riesgo que la empresa asume es por el nivel de actividad que está desarrollando con respecto a su cantidad de equilibrio. ¿Okay? Ahora, estos 9 veces, obviamente, como me dice, me está mostrando un alto riesgo operativo, pero la manera de interpretar es de manera sencilla, ¿no es cierto? Dice, la manera de interpretar, le habíamos dicho, si las ventas varían en 1%, la utilidad operativa va a variar en 9%. Dicho de otra manera, si las ventas se incrementan en 1%, la utilidad operativa se va a incrementar en 9%. En 9 veces, ¿no? Fíjense, en 9 veces. Pero, si las ventas disminuyen en 5%, la utilidad operativa va a disminuir en 5 veces. Entonces, 5 por 9, ¿cuánto sería? 45. 45. Fíjense, ahí está. Entonces, si las ventas disminuyen en un 5%, la utilidad operativa estaría disminuyendo en un 45%. ¿No? Esa es la manera de interpretar. Entonces, esto tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que cuando sube, cuando hay un pequeño incremento de las ventas, nos vamos a ver favorecido con un incremento mayor en la utilidad operativa. Pero si sucede lo contrario, si las ventas disminuyen, también nos vamos a ver afectados con una gran disminución de la utilidad operativa. ¿Cierto? Muy bien, eso para recordar entonces. Ahora vamos a ver el otro tipo de apalancamiento, que es el apalancamiento financiero. Ya hemos dicho que el apalancamiento financiero está por la presencia de los costos fijos financieros, es decir, por la presencia del capital externo, llamado deuda. Y ese apalancamiento financiero también se mide mediante el grado de apalancamiento financiero. Entonces, eso es justamente lo que nos pide los otros incisos de este caso, a partir del inciso D, por ejemplo. A partir del inciso D. A ver, vamos a borrar esto. Okay. Nos dice, ¿cuál es el grado de apalancamiento financiero de la empresa? ¿No? Entonces, cuando ya me están preguntando grado de apalancamiento financiero de la empresa, es porque la empresa utiliza recursos externos, recursos de capital externo. En otras palabras, deuda. ¿Y qué nos dice en cuanto a deuda? En el caso, a ver, veamos. Cristian, creo que tiene alguna consulta. Sí, le dicen una Adelante. consultita, entonces sin hablar con números, la definición sería si las ventas varían en 1%, la utilidad operativa varía en el valor que arroje el grado de apalancamiento operativo, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y eso Ok, va para era esa. arriba y para abajo. Y viceversa, digamos, ¿no? Así es, exactamente. Ah, ya, esa era mi duda, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, si nos piden que calculemos el grado de apalancamiento financiero, es porque hay deuda. ¿Y qué tipo de deudas tenemos aquí? Por un lado nos dice que hay presencia de bonos. ¿No? Ahí está, bonos. Esos bonos pagan cupones del 10%, es deuda. Luego, 2,000 acciones preferentes, eso también es deuda, pero ¿es deuda con quién? Con uno de los accionistas, ¿no es cierto? Con uno de los accionistas. Que paga dividendos preferentes de bolivianos 10 por acción. Y también tenemos acciones comunes. Ahí está. Si ustedes quieren, todo esto son financiamiento, ¿no? Cómo la empresa obtiene recursos para financiar su inversión u operación. Entonces, esa información vamos a ir
extrayendo. ¿Estamos? Vamos a empezar por ahí. Ya después vamos a ir a estructurar. Entonces vamos a copiar el formatito. A ver, tenemos bonos, emisión de bonos. ¿Por valor de cuánto? 50,000, ¿no? 50,000. No sé si estamos trabajando en dólares o en bolivianos. Creo que es en bolivianos, ¿no? Creo que era boliviano ese. Bolivianos, perfecto. Estos bonos pagan cupones. Eso se llama tasa cupón. Va a haber una materia específica que es más adelante. Creo que es Finanzas 3. Ahí van a llevar evaluación de activos financieros. Ahí van a profundizar lo que son bonos. Por ahora, quedémonos con que los bonos son instrumentos de deuda de largo plazo. Es decir, es una forma de obtener recursos, ¿no? Entonces, las empresas pueden obtener recursos mediante la venta de bonos, que son documentos. Y la empresa se compromete a pagar por estos documentos una tasa cupón del 10%. Muy bien. Luego nos dice que también hay presencia de acciones preferentes. Entonces, aquí acciones preferentes. ¿Cuántas acciones preferentes? Creo que hay 2,000, ¿no? 2,000 acciones. Y por cada acción se paga un dividendo. ¿De cuánto? Creo que es de 10 bolivianos por acción. De 10 bolivianos por acción. Creo que es eso. A ver, 2,000 acciones preferentes que pagan dividendos 10 bolivianos por acción. Okay. Y también tenemos 5,000 acciones comunes. Acciones comunes de 5,000. Ahí está. Esa es toda la información que nos presenta. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos calcular? Para calcular el grado de apalancamiento financiero, tenemos 3 ecuaciones. En el GAU, en el grado de apalancamiento operativo, teníamos ¿cuántas ecuaciones? 1, 2, bueno, esto es 1, ¿no? 1, 2, 3 y finalmente 4. ¿No? 4. En el caso del GAF, el grado de apalancamiento financiero, tenemos 3. Entonces vamos a ir trayendo la ecuación. Para no editar, vamos a ir trayendo. Aquí está. Uno de ellos. Entonces, para ir reemplazando, vamos a ir preguntándonos qué información más necesitamos, aparte de los que nos han presentado. Dice cantidad. Por si acaso aquí es la cantidad vendida. Eso tengan mucho en cuenta. Esta es la cantidad vendida. Vamos a poner cantidad vendida. Ahí está. Entonces necesito la cantidad. La cantidad vendida. No sé si tengo esa información. Sí tengo 4,500. Entonces voy y traigo 4,500. Aquí está. C25, ¿no? Sí, unidades. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Necesito el precio de venta unitario y costo variable unitario. Necesito entonces precio de venta y costo variable unitario. Lo voy a copiar todo y después lo voy a vincular. ¿Estamos? Entonces necesito costo variable que es de 18 y necesito el precio de venta unitario que es de 23. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos costo fijo. Muy bien, costo fijo. Entonces traigamos el costo fijo. Costo fijo en este caso es de 20,000
bolivianos. 20,000 bolivianos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el interés, que lo puedo sacar de los 50 multiplicando por el 10%. Necesitamos, esto es dividendo preferente, por si acaso lo voy a colocar aquí en la ecuación para que no se olviden. Esto es dividendo preferente. Ahí está. Dividido entre 1 menos el impuesto. El dividendo preferente también lo puedo sacar, ¿no es cierto? Lo podemos sacar ¿de dónde? Dividendo preferente multiplicado por el número de acciones, ¿no? Impuestos. $25 de impuesto. ¿Ok? Entonces voy a traer por aquí y vamos a ir reemplazando. Necesitamos los intereses. Entonces vamos a calcular los intereses. Y básicamente es el cupón que la empresa tiene que pagar al tenedor del bono, es decir, al inversionista. ¿Cómo se calcula? Esto es básicamente sencillo. ¿Cómo se calcula interés? ¿Recuerdan? En matemática financiera. El interés no es nada más deuda por tasa, ¿no? Por tasa y por tiempo. Y por tiempo. O por plazos, si quieren, por el tiempo. Pero como el tiempo siempre va a ser por un año, entonces va a ser siempre 1. 1 por cualquier número no tiene ningún efecto. ¿Ok? Pero lo voy a poner ahí. Entonces, dice deuda. La deuda es de 50,000 por la emisión de bonos, multiplicado por la tasa cupón que la empresa se comprometió a pagar al tenedor del bono, que es 10%. Es decir, tengo unos intereses de 5,000. ¿Estamos? Esto es de bolivianos. Muy bien, entonces fíjense, vamos a ir. Ya tenemos cantidad vendida, tenemos precio de venta unitario, tenemos costo unitario, tenemos costo fijo. Este exactamente es la misma cantidad vendida, precio de venta unitario, costo variable, costo fijo. Intereses ya está. 5,000. Dividendo preferente, eso es lo que nos faltaría. Impuesto también ya lo tengo, que es el 25%. Ok. Entonces calculemos el dividendo preferente. Dividendo preferente. Dividendo preferente va a ser de ¿cuánto? A ver. ¿Cuántas acciones preferentes tengo? 2,000. Y por cada acción preferente tengo que pagar un dividendo preferente de 10. Por lo tanto, mi dividendo preferente total alcanza a 20,000 bolivianos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Carlos Aguilera creo que levantó la mano. A ver. Le hice una consulta ahí en el tema de los intereses, ¿no habría que dividirlo por 12? Ah, ya, vamos a ver. Porque tengo Si es entendido que era mensual. ¿Mensuales? A ver, veamos. Si es mensual, dividimos entre 2, obviamente, ¿no? No, no dice, pero tengo entendido que usted dijo, si no dice, vamos a hacerlo mensual. Porque si no lo divide, queda en cero la utilidad después de interés o antes de impuesto. A ver. Variables, unidad motores. No especifica, ¿no? No especifica. Ya, en algún momento trabajamos mensual, creo que no. No trabajemos lo anual para que no nos compliquemos. ¿Estamos? Si tendríamos que trabajar mensual, tendríamos que dividir entre 12. Nada más la diferencia. ¿Ok?
Muy bien. Hasta ahí ya tengo toda la información. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna consulta más aparte del periodo. ¿No hay? Contento, ¿qué? No hay, ¿no? No, Bien. listen. Bien, perfecto. Entonces vamos. Manos a la obra. Ahora sí. Con eso vamos a calcular entonces el GAO. Voy a copiar este formatito. Ahí está. Pero en este caso es el grado de apalancamiento financiero. A ver, No había dice, llegado un cuadernillo que ella presentó su prueba. Ya. ¿Me entiendes? cantidad vendida, Cuando uno presenta pruebas, digamos, que lo tengo por aquí está, 10,000, hacer a la por coba, precio de venta unitario, final de baja. 23, menos costo obrero unitario, 18, Hay que apretar. De acuerdo a eso, menos el costo fijo total, que sería cuando 20,000. después te van a otra baja y se va a alargar. Todo eso en el numerador. No sé, hay un micrófono. Compañera Fabiola, por favor, su micrófono, no se escucha nada. Gracias. Entonces, todo eso es en el numerador. Todo eso dividido entre nuevamente cantidad vendida, 10, por el margen de contribución, que no es nada más precio de venta unitario, 23 menos 18. Todo eso restado el costo fijo, que sería de 20,000, menos los intereses, que son de 5,000, y menos el dividendo preferente, que es 20,000. Pero ese dividendo preferente tiene que ser después de impuestos para que pueda tener congruencia la forma. ¿Okay? Por eso dice dividendo preferente entre 1 menos el impuesto. Entre 1 menos el impuesto, 25%. Y todo eso, cierro paréntesis. Enter. Y ya está. Tengo un grado de apalancamiento financiero de ¿cuánto? 18 veces. 18 veces. Esta es una manera de calcular. La otra manera. La otra manera sería lo siguiente. Dicen una consultita. Sí. Ahí en su fórmula no sufre variaciones de repente después del menos intereses. No habría que abrir un paréntesis. A ver, abrimos, a ver, esperen un ratito. Esto voy a poner. Ya, a ver. Cantidad vendida menos el margen de contribución, que es precio de venta unitario menos costo unitario, menos costo fijo y menos los intereses. Ahí en el C45, por ejemplo, esa es mi duda, no habría que abrir un paréntesis. No va a afectar en este caso. Si abrimos aquí y tendríamos que cerrar aquí, va a tener el mismo, pero no va a tener nada de efecto. ¿No? Porque aquí sí tengo que tener cuidado, ¿no? En esta parte sí tengo que tener cuidado aquí. Ahí sí tengo que abrir y cerrar. Ahí sí que es esta partecita de aquí. Que sería esta parte. Eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Okay, entonces, si yo quito esto, parece que acabo de aumentarlo, no va a tener efecto en sí. Ah, ya, ok. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora veamos por el otro lado.
Para calcular por esta segunda ecuación, yo necesito mi estado de resultado gerencial. Entonces vamos a continuar desarrollando nuestro estado de resultado gerencial. ¿Estamos? Entonces para ello, esto lo vamos a botar aquí para que no nos moleste. Entonces vamos a continuar sobre lo que ya estamos trabajando. A ver. Utilidad operativa. A la utilidad operativa lo tenemos que restar los intereses, ¿no? Los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Estamos hablando de unos intereses de 5,000, ¿no? Y ahí tenemos una utilidad antes de impuesto. ¿De cuánto? Que sería 30,000 menos 5,000. Estoy hablando de 25,000. A la utilidad antes de impuestos lo resto lo que son los impuestos. El impuesto a las utilidades que estamos hablando de ¿cuánto? Del 25%. Ahí está. 6,250. Entonces aquí tenemos una utilidad del periodo de 25 menos 6,250. Tengo una utilidad del periodo de de 18,750. Hasta aquí es un estado de resultado conocido para ustedes, ¿no? ¿O hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No. No. Ahora, cuando hay presencia de dividendos preferentes, los dividendos preferentes, lo tenemos que restar a la utilidad del periodo para determinar recién la utilidad disponible que sería para los accionistas comunes, ¿no? Entonces aquí vamos a restarlo los dividendos. Dividendo preferente, que no es nada más de 20,000. Entonces vamos a tener una utilidad disponible para el accionista común de 26 menos 20, tengo de 6,250. ¿Sí? Esa es mi utilidad disponible. Con eso ya estoy en condiciones de poder calcular el gráfico. Voy a copiar el mismo formato y nuevamente. Después ya vamos a ir interpretando, ¿no? A ver, dice, utilidad antes de impuesto e intereses. En otras palabras, si ustedes quieren, para hacerlo más sencillo, esta es la utilidad operativa. La utilidad operativa. Dividido. Ah, no, estoy mal aquí. Utilidades antes operativa. Ok. Ahí está. Dividido entre utilidad antes de impuestos, 1 menos el dividendo preferente, aquí nuevamente es dividendo preferente, entre 1 menos el impuesto. Entonces, nuevamente igual. Dice utilidad operativa. ¿Cuánto es mi utilidad operativa? 40,000. ¿Dividido entre quién? Entre la utilidad antes de impuestos, que sería 35, menos el dividendo preferente. Obviamente, eso tiene que ser ajustado después de impuestos. Por eso divido entre 1 menos el impuesto, que es el 25%. Y ahí tendrá que ser a 2 paréntesis. Le damos Enter. Y ya está. Y nuevamente me da de 4.8 veces. Ahora sí. Ahora podemos interpretar qué significa este 4.8 veces. ¿Qué significa? Dice, si la utilidad operativa varía en 1%, si esta utilidad operativa varía en 1%, aquí, si esta utilidad operativa varía en 1%,
la utilidad disponible, en este caso, si ustedes quieren, esto de aquí va a variar o va a cambiar en 4.85, ¿es o 8 veces? Creo que es 85, ¿no? 80. 4.8%. Ahí está. De esa manera se interpreta. Si la utilidad operativa aumenta en 1%, la utilidad disponible va a aumentar en 4.8%. Y viceversa. Si la utilidad operativa disminuye en 1%, la utilidad disponible va a disminuir en 4.8% o en 4.8 veces. Esto nuevamente no es ni bueno ni malo. Lo único que nos está diciendo es que hay presencia de riesgo financiero. De que si disminuye la utilidad operativa, hay altas probabilidades de que nosotros no podamos cumplir nuestros compromisos que tenemos con el pasivo, con los acreedores externos y con los acreedores internos, que serían los accionistas preferentes. Porque si caen tus ingresos, posiblemente ese ingreso no te alcance para poder cubrir todas tus obligaciones. Eso es lo que me está diciendo aquí. En este caso, obligaciones específicas que hay con los acreedores internos y externos. Externos, deuda. Internos, accionistas preferentes. Nada más. ¿Queda claro? Sí, Lisa. Perfecto. Ahora, analicemos de la misma manera que analizamos en el grado de apalancamiento operativo. Fíjense, siempre la variación era en 1.5 veces. Bueno, era 9 veces porque eso dependía de la cantidad, ¿no? Aquí cambió la cantidad y fíjense, ¿no? Siempre dependía de la cantidad. Entonces, fíjense, aquí dice, para volver a interpretar el GAO. El GAO decía, si las ventas se incrementan en 1%, la utilidad operativa se va a incrementar en 1.5 veces. Dice 2, pero hay decimales, ahí está, ¿no? Siempre. Si se incrementaba en 2 por 1.5 sería 3, ¿no? 3%. Siempre en el mismo. Si disminuye de la misma manera, en menos 3%. Si disminuye en menos 10%, la utilidad operativa tiene que disminuir en 1.5 veces, que sería 15%. Entonces, ahí no va a cambiar. Lo mismo sucede con el GAP. Dice que si hay cambios en la utilidad operativa en 1%, siempre lo va a hacer el GAP en 4.8 veces. Entonces, veamos si esto es cierto. A ver, proyectemos con un crecimiento del 10% en las ventas. Los intereses no va a cambiar porque estos no dependen de las ventas. Los intereses siempre van a ser fijos, son intereses fijos. Cuando uno obtiene una deuda, tiene que pagar estos intereses de manera fija, de manera anual, ¿no? Utilidades de impuestos, las diferencias. Impuestos, eso sí va a cambiar porque es el 25%. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, no inmovilicé. Error. Aquí. Ok, 25. Utilidad del periodo, 41 menos 10.250. Tenemos utilidad del periodo de 30.750. Los dividendos preferentes son fijos normalmente. Son dividendos ya prefijados de antemano. Por eso se conoce también los accionistas preferentes como instrumentos de renta fija, porque estos están ya fijados los dividendos. ¿Hay dividendos preferentes variables? Sí, hay, pero son excepcionales. ¿Ok? Entonces normalmente son fijos. Entonces 20.000, eso no va a cambiar. Y por lo tanto voy a tener una utilidad disponible de 10.750. Entonces, a ver, veamos en cuánto va a variar la utilidad disponible. Sería 10.750 menos 6.250 dividido entre 6.250. Ahí está. La utilidad operativa, ¿en cuánto está variando?
Está incrementándose ¿en cuánto? En 15%, ¿no ven? ¿Y el GAO cuánto era? 4.8 veces, sí, ¿no? Perdón, el GAF, hemos dicho. Sí, 4.8. 4.8 veces. Entonces, a ver, multipliquen 15 por 4.8 veces, debería dar 72. Por 4.8. Ahí está, ¿no? Tal cual. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si disminuye también en 15% la utilidad operativa? También la utilidad disponible va a disminuir en 72%. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que hay presencia de riesgo financiero. Esto tampoco me dice si es bueno o es malo. Lo único que me está diciendo es que hay un riesgo financiero. Si van a empezar a caer tus ventas, estás en un riesgo de que en algún momento usted con tus ingresos que vas a tener no vas a poder cumplir estos intereses, no vas a poder cumplir tus obligaciones que tienes con el banco y mucho menos con los accionistas preferentes. Eso es lo único que me dice la presencia de los costos financieros. ¿Queda claro? Ahora, la tercera manera, podemos calcularlo por la variación. Por la variación. ¿Qué sería esto? A ver. Quiero quitarlo del tamaño. Ok. 12%. Ahí va. Ahí está. Entonces, nuevamente aquí, otro formato. Entonces, GAF. Dice variación porcentual del UPA. No llegué a calcular la utilidad por acción. No llegué a calcular. Entonces, lo voy a cambiar esta ecuación. Lo voy a decir cambio porcentual en la utilidad disponible. En la utilidad disponible. Nada más ahí voy a hacer una pequeña modificación. Entonces, igual. Variación porcentual en la utilidad disponible, que es 72%, dividido entre la variación porcentual en la utilidad antes de impuesto de intereses, es decir, en la utilidad operativa. Ahora le modifico esto. En la utilidad operativa, que sería 15%. Entonces, fíjense, ahí están los mismos 4.8 veces. No debería cambiar, ¿no? En absoluto. Ahí está. Entonces, aquí le decía que esto es la utilidad operativa. Esto es utilidad operativa. Ahora, alguien se preguntará, ¿puede calcular la utilidad por acción? Sí, se puede calcular. ¿Cómo lo calculamos? Necesitamos, a ver, vamos a ponerlo aquí aparte. Utilidad por acción, el UPA. ¿Cuánto es la utilidad que les correspondiera a cada accionista? A ver, el UPA, lo voy a poner por aquí. Acá. El UPA simplemente es igual la utilidad disponible dividido entre el número de acciones comunes. Entre el número de acciones comunes. Entonces, fíjense. Utilidad disponible de 6,250 dividido entre el número de acciones comunes. Creo que por aquí tenía el número de acciones comunes, acciones preferentes 2,000, acciones comunes 5,000. Ahí está. De 5,000, sí. Entonces, fíjense, eso significaría que cada accionista común estaría recibiendo $1.25 por cada acción. Si usted tiene 2 acciones, por cada acción va a recibir 1.25. Entonces estaría recibiendo 2.50 por 2 acciones. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y esto lo puede volver a repetir aquí. Ojo que aquí no le inmovilicé, pero lo puedo corregir eso. Ahí está. Entonces,
Cuando hay una disminución en las ventas del 10%, fíjese, una utilidad por acción que le correspondiera es de $0.35, nada más. ¿Lo puede calcular con eso? Sí, claro que sí, se puede calcular. A ver. Utilidad por acción menos la anterior dividido entre la anterior. Entonces aquí hay una disminución de nuevamente del 72%. O sea, no cambió, ¿no es cierto? Entonces fíjense, va a tener que salir lo mismo. ¿Okay? Va a tener que hacer lo mismo. ¿Ok? No va a cambiar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, volviendo a repetir, el grado de apalancamiento operativo simplemente me muestra la presencia del riesgo operativo. Y el grado de apalancamiento financiero me muestra la presencia del riesgo financiero. Cuando hay disminución en las ventas, la probabilidad de que llegue yo a no cubrir mis costos fijos operativos o mis costos financieros son bastante elevadas. Pero eso depende de qué? Del nivel de ventas con que estoy operando con relación a mi cantidad de equilibrio, ¿no? Eso sí, no se olviden, con relación a la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Con relación a la cantidad de equilibrio. Mientras más lejano yo esté operando en la cantidad producida y vendida con relación a la cantidad de equilibrio, el riesgo es menor. Por ejemplo, si yo pongo 15 aquí, fíjense, el riesgo operativo va a bajar de 1.5 a ¿cuánto? A 1.36. El GAF a ¿cuánto? A 2.36. Eso significa que para entrar a zona de pérdida, tendría que disminuir mis ventas en 73.30%. Lo cual puede suceder, sí, pero las probabilidades son mínimas. Lo normal que las ventas disminuyan entre el 1 y el 20%. Es normal. Está dentro de las altas probabilidades. Pero bajar en tus ventas un 73.30% son bajas. Tiene que pasar algo para que pueda suceder esto. Entonces, el riesgo es mucho menor. El riesgo de que yo no pueda cumplir mis costos operativos fijos y mis costos financieros son bastante bajas, ¿no? Por eso dice, el riesgo operativo es bajo y el riesgo financiero también es bajo. Entonces, mientras más pequeño sea el valor tanto del GAF y del GAO, los riesgos son menores. ¿Queda claro? Licenciado, Sí. entonces el GAO y el GAF es plenamente riesgo directo, ¿no? De la empresa. Riesgo directo, exactamente. Riesgo directo. Ya, un ratito puede subirlo, por favor, su tabla, de ahí donde mostró la relación de cantidad de equilibrio con, ¿cuál era? Cantidad de vendida, ¿no es cierto? La cantidad vendida con la cantidad de equilibrio, exactamente. Exactamente. Cuando estamos hablando de cantidad de equilibrio, para sacarme una duda, es en cantidad, esos 4.000 es cuando está en equilibrio directo y está utilidad cero, creo, ¿no es cierto? Exactamente. Es donde los ingresos se igualan a los costos. Es decir, cuando yo Exacto. produzco y vendo 4.000 unidades, no tengo ni ganancia, no tengo tampoco pérdidas. Exactamente. Ah, ya, claro. Ya, ahora sí, ya me quedó más claro. Esa era mi duda que tenía. Obviamente ya a cantidad vendida, más alejado para arriba, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, si usted está comercializando actualmente 15.000 unidades y para entrar a zona pérdida tenés que disminuir, si hablamos en cantidades, ¿cuánto? A ver, 15.000 menos, en 11.000 unidades tenés que disminuir. Exactamente. Eso significaría bajar en tus ventas un 73%, o sea, cuya probabilidad es bastante baja, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Entonces, Ya, si usted está produciendo actualmente una cantidad muy cercana a la cantidad de equilibrio, por ejemplo, 4.500 yo ponía como referencia, entonces sí, fíjese, tu riesgo aumenta, porque eso exactamente. significaría que para entrar a zona de pérdidas simplemente basta caer con más del 11% y ya estás en la zona de riesgo, en la zona de pérdida, mucho. Exactamente. ¿No? Ese es lo Buenísimo, que, licenciado. nada más. ¿Ok? Ya, ok, gracias. Muy bien.
Vamos a quedarnos con 12,000 ahí. Ese es lo bonito, ¿no? Usted puede cambiar, fíjense, un dato, una variable y automáticamente cambia todo. Pero eso, ¿cuándo va a suceder? Cuando ustedes todo lo vinculen. Porque si en algún momento ustedes no lo vinculan y lo colocan manualmente como si estuvieran trabajando en cuaderno, ya no va a poder funcionar su modelito. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, para ir concluyendo sobre el GAF, sobre el grado de apalancamiento financiero. ¿Qué conclusiones podemos sacar del grado de apalancamiento financiero? Para que el grado de apalancamiento financiero exista, tiene que ser mayor a 1. Si es igual a 1, significa que no hay presencia de costos fijos financieros. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa no trabajara con deuda? Sería 0 aquí. No trabajara con accionistas preferentes, sería 0 aquí. Y eso significa que no hay apalancamiento financiero. Fíjense, todo es 1. Aquí, ¿por qué me sale 4.8? Porque para calcular esto es relacionado aquí, no el de allá, ¿no ven? Por eso es que me está haciendo 4.8. ¿Correcto? Porque trabajé con esto, lo que estoy eliminando es aquí. Ahora, si yo quiero que elimine a los 3, entonces yo tendría que hacer aquí. Aquí colocarlo, a ver, 0 aquí, e intereses 0 aquí. Ahí recién, fíjense, ahora sí los 3 da 1. Entonces, eso significa, cuando el grado de apalancamiento financiero es igual a 1, significa que no hay apalancamiento financiero. Entonces, eso automáticamente me dice que no hay presencia de costos financieros fijos. Es decir, que la empresa no está trabajando con deuda. ¿Ok? Entonces, para que exista apalancamiento financiero, tiene que ser mayor el grado de apalancamiento financiero a 1. ¿Qué más? El hecho de tener un alto grado de apalancamiento financiero no significa que la empresa esté en buena situación, lo que volvemos a recalcar. Lo único que nos está diciendo es qué tan beneficioso podría ser un aumento que haya en la utilidad operativa. Nada más. Eso es lo que me está diciendo. O qué tan peligrosa podría ser cuando hay una disminución en la utilidad operativa. Pero, ¿a consecuencia de qué? De que las ventas empiecen a caer. Entonces, de esto podemos llegar a concluir que el grado de apalancamiento financiero simplemente nos da una idea del riesgo financiero en el que incurre una empresa teniendo un determinado nivel de endeudamiento. En castellano, lo único que me muestra el grado de apalancamiento financiero es el riesgo financiero. Nada más. Y eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando estamos con unas economías en auge o en prosperidad, obviamente es bastante ventajoso tener un alto grado de apalancamiento financiero, es decir, trabajar con alto nivel de riesgo, porque eso me da un beneficio, ¿no es cierto? Porque un pequeño incremento en la utilidad operativa me va a dar un gran incremento en la utilidad disponible o en la utilidad por acción. Pero eso es con la economía estable, cuando la economía está bien. Porque las ventas es muy difícil que empiezan a disminuir cuando la economía está bien, porque hay liquidez. Todo el mundo empieza a comprar. Pero ya cuando la economía empieza a caer, como en este momento no hay liquidez en la economía, entonces empiezan a caer las ventas. Es ahí ya donde vamos a tener posiblemente problemas. ¿Estamos? Y por último, Sí. este grado de apalancamiento financiero nos va a servir para determinar una estructura financiera y un determinado costo de la deuda. Que eso seguramente lo vamos a ver si nos vemos más adelante, en un módulo más adelante que es en Finanzas 3. Entonces ahí vamos a entrar un poquito a más detalle
cómo este grado de apalancamiento financiero lo podemos utilizar para determinar nuestra estructura de capital. Es decir, cuánto debería tener de deuda y cuánto yo debería tener de capital propio. Es decir, cómo debería financiar mi inversión. Cuánto de deuda y cuánto de capital propio. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, la clase de hoy, vamos a calcular el apalancamiento combinado. Nos dice inciso E, ¿cuál es el grado de apalancamiento total de la empresa? Esto lo voy a poner aquí como inciso E para que ustedes se puedan ubicar cuál es, ¿ok? Esto, el otro era D, ¿no? Esto era D. Para que ustedes se puedan ubicar. Y esto era C. Ahí está, muy bien. Entonces, el apalancamiento combinado o el apalancamiento total simplemente es cuando yo junto ambos riesgos, tanto el riesgo operativo y el riesgo financiero, para determinar el riesgo total de la empresa. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el GAO y necesito el GAF. Tengo un GAO de ¿cuánto? De 1.5 veces. Vamos a borrar lo que nos está molestando. Ok, ahora sí. Entonces tengo un GAO de 1.5 veces y tengo un GAF de ¿cuánto? De 4.8 veces. El de 4. Entonces, el GAT, el grado de apalancamiento total, simplemente va a ser igual a la multiplicación del GAO por el GAF. Nada más. Ese es el riesgo total que está asumiendo la empresa. Nada más. Ahí está. Es una simple multiplicación. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos interpretar este 7.20 veces? Nos dice, si las ventas se incrementaran en 1%, la utilidad por acción o la utilidad disponible se va a incrementar en 7.2 veces. A ver, 1%, tanto la utilidad disponible como la utilidad por acción se incrementa en 7.20 veces. Y viceversa, si disminuye las ventas en 1%, la utilidad disponible y la utilidad por acción van a disminuir en 7.20. Entonces, en 7.20 veces. Por ejemplo, si se incrementara en 10, ¿cuánto sería? 7.20 sería 70.20, ¿no? O 72, más dicho. Ahí está. Nada más. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden calcular mediante la variación. No hay problema. También se podría calcular. Decir GAT, otra manera de calcular sería variación porcentual. Aquí aquí. Cambio porcentual en la utilidad disponible dividido entre el cambio porcentual en las ventas. Ahí está, nada más. Es decir, cambio porcentual en la utilidad disponible, que sería 72, dividido entre el cambio porcentual en las ventas, que sería 10%. Y 7.20 veces. Ahí está. ¿No? ¿Quieres disminuir en 20%? Tiene que disminuir en 7.20 veces la utilidad disponible o la utilidad por acción. A ver, eso sería 144%. Y no cambia aquí, ¿no? Lo bonito es que no cambian esto. Entonces, este es el riesgo en conjunto.
Entonces, el riesgo común entre el operativo y el financiero es de 7.20 veces. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Está claro, Está claro, licenciado. Perfecto. Cristian, creo que levantó la mano. Sí, Licen, una última duda. Perfecto, adelante. La fórmula de variación es el valor actual menos el valor anterior dividido el valor anterior. Exactamente. Más o menos para que usted se ubique, es más o menos, voy a imaginar que usted en el 2020, vamos a poner año 2020, o sea, lo ideal siempre es que ustedes analicen, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No simplemente calcular porque yo lo calculo así, digamos, ¿no? Vamos a imaginar que en el año 2020 usted, su haber básico era de 2,000, ¿correcto? Y en el año 2021 a ustedes les ha ido bien. Ustedes eran una empresa de farmacéutica. Obviamente a las empresas farmacéuticas les ha ido bien, bastante bien diría. Entonces, no solamente han decidido quedarse ellos con las utilidades, sino que han tratado de distribuir a su personal. Entonces le dijeron que el 2021 ustedes van a ganar 2,500. Entonces usted quiere saber cuál es el incremento que ha tenido en su haber básico. ¿Cómo calcularía eso? El haber básico 2 menos el 1, ¿no? O el final menos el inicial. Hablando monetariamente sería el 2021 menos 2020 nomás, pues, ¿no? Muy bien. Ya, en términos absolutos sería un incremento de 500. ¿Correcto? Sí. Ahora, si yo quisiera calcular esto en términos porcentuales, yo tenía un docente, ¿no? Un docente que en paz descanse, muy bueno, por ahí lo conocían, además Ruiz, él decía, ¿no? Yo le decía, cuando me incrementaban el sueldo, nunca le decía a mi esposa que me incrementaron en 500, porque si no me lo iba a pedir esos 500, me iba a quitar esos 500. Yo le decía, me incrementaron mi sueldo en 5%, pero como ella no sabe calcular cuánto es 5%, pues no me pedía eso. Entonces, más o menos va por ahí. A ver, ¿cuánto sería en términos porcentuales? Sería Se multiplica los 500 por... estos 500, que es el ajá. incremento en términos absolutos, dividido entre el base, que sería 2,000. En términos porcentuales, estamos hablando de un incremento del 25%. Dicho de otra manera, como lo calculé arriba, sería 2,500, que es el haber básico del 2021, menos el haber básico del 2020, que es el caso base, dividido entre el haber básico del 2020. ¿No es cierto? Entonces, si alguien de ustedes, su pareja, no sabe calcular y le dice, me incrementó en 25%, no va a saber cuánto es eso. Entonces, espero que nadie llegue a esa situación, ¿no? Gracias por el dato, Lisa. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es la información, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar, ¿no? No simplemente hacer por lo que yo hice así de esa manera. O sea, ¿qué hay tras de lo que estamos haciendo? Esa es la lógica. Más o menos en cuánto se incrementó tu haber básico en el 2021 con respecto al año anterior. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho, ¿no? A ver, revisemos. Fíjense. Utilidad disponible menos la utilidad disponible del anterior, bueno, del caso base dividido entre el caso base. Aquí de la misma manera. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Con esto entonces quedamos aquí. Hoy nos vamos muy tempranito. Voy a culminar, bueno, voy a parar la grabación para que no sea muy largo esto.